Queridos amigos, estamos en el novenario de San Juan Bosco, Padre y Maestro de la Juventud. Aquí tenemos la reliquia, la partecita de la carne de San Juan Bosco, una reliquia de primer grado, lo dice la Iglesia. Oración preparatoria para todos los días. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un Padre y un Maestro para la juventud, que con el auxilio de la Virgen María dio esplendor a tu Iglesia. Danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente, que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ello con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Día octavo. La primera cooperadora salesiana. Para el año de 1846, Don Bosco, a costa de inmensos sacrificios, ya tenía un lugar fijo para su oratorio en Baldoco. El 12 de abril, domingo de Pascua, en el cobertizo convertido en capilla, celebró con gran solemnidad la misa. También en un día de Pascua, 88 años más tarde, el fundador del oratorio es proclamado santo por su santidad Pío IX, el Papa de Don Bosco. Muchas personas ayudaron con limosnas y regalos para el sostenimiento del oratorio, pero una mujer en especial tuvo el papel principal en la obra. La primera que enarboló el estandarte de la caridad en favor de los muchachos pobres y abandonados, y ella fue la madre de nuestro santo Don Bosco. Don Bosco estuvo vacilando mucho antes de proponerle que se fuera a Turín para hacerle compañía y ayudarle en la cocina y ropería. Finalmente, persuadido de que no había otra solución, dijo para sí: mi madre es una santa y por lo tanto puedo proponérselo. Margarita se quedó un poco pensativa y luego respondió: querido hijo mío, puedes imaginar lo que cuesta a mi razón dejar esta casa, a tu hermano y a todos los demás. Pero si te parece que esto ha de agradar al Señor, estoy dispuesta a ir contigo. Y partió hacia Turín con su hijo a pie y con una característica canasta bajo el brazo. Era 3 de noviembre de 1846. Durante 10 años, la primera cooperadora compartió con Don Bosco la vida en Baldoco, cocinando, fregando cazuelas, remendando ropas, cuidando el huerto. Llegó incluso a deshacerse de su querido ajuar de novia, vestidos, anillos, zarcillos, collares, para ayudar a la obra naciente. A las puertas de su muerte, el 25 de noviembre de 1856, dijo a su hijo: bien sabe Dios lo mucho que yo he querido. Tengo la conciencia tranquila, ¿sabes? He cumplido con el deber todo lo que he oído. Diles a nuestros queridos hijos que he trabajado con gusto por ellos y que los he querido como una madre. Nuestro santo y sus 500 jovencitos habían quedado huérfanos. Sé tú desde hoy más que nunca nuestra madre, exclama fervorosamente Don Bosco, dirigiéndose a la Virgen del Consuelo, venerada en un hermoso santuario de Turín. Florecilla, tú también puedes ayudar. No permitas que Cristo, presente en el necesitado, espere inútilmente tu ayuda.
¿quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí. María, aquí tienes a tu hijo. María, aquí tienes a tu hijo. Ayer junté las manos inocentes y me dormí en tus ojos. Ayer crucé 100 noches solitario y me aferré a tus manos. ¿Qué sería de mí sin ti, mi Señora, sin ti? ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí. María, aquí tienes a tu hijo. María, aquí tienes a tu hijo. Hoy atravieso el lago con tu hijo. Tú rezas en la barca. Hoy parto con latido misionero, al rumbo tú lo marcas. ¿Qué sería de mí sin ti, mi Señora, sin ti? ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí. María, aquí tienes a tu hijo. María, aquí tienes a tu hijo. Mañana guardarás dulzura nuestra, mi viaje en tu manto. Serás el puerto de nuestra esperanza, a Jesús alcanzados. ¿Qué sería de mí sin ti, mi Señora, sin ti? ¿Quién eres tú? Yo soy tu madre. ¿Quién eres tú? Siempre tu auxilio. Acuérdate siempre de mí. María, aquí tienes a tu hijo. María, aquí tienes a tu hijo. Ofrecemos un Padre Nuestro cantado y 3 Ave Marías. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, venga
venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan danos hoy, nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Súplicas a Don Bosco para todos los días. Don Bosco, Padre mío, escúchame y bendíceme, para que trabaje por mi salvación eterna. Don Bosco, para que anuncie a Jesucristo con el testimonio de mi vida. Don Bosco, para que la palabra de Dios produzca en mí fruto de paz, justicia y caridad. Don Bosco, para que a nadie le falte pan de cada día. Don Bosco, para que en el momento del dolor y sufrimiento sea yo fuerte y valiente. Don Bosco, para que no guarde odio ni resentimiento contra nadie. Don Bosco, para que yo pueda cumplir bien con mis deberes y obligaciones. Don Bosco, para que haga buenas confesiones. Don Bosco, para que sea instrumento de paz en mi familia. Don Bosco, para que no me falte el empleo. Don Bosco, para alcanzar que los niños sean consuelo de sus padres. Don Bosco, para que sepa ayudar a mi prójimo en sus necesidades materiales y espirituales. Don Bosco, para que todos los cristianos busquen la unidad y la paz. Oración. Señor y Dios nuestro, tú que has querido que San Juan Bosco se entregara generosamente al servicio de los hombres, compadeciéndose especialmente de los enfermos y abatidos, haz que nosotros podamos imitar sus virtudes, especialmente la unión contigo, su vida casta, humilde y pobre, su amor al trabajo y a la templanza, la bondad y entrega ilimitada a los hermanos y su fidelidad al Papa y a los pastores de tu Iglesia. Concédenos, además, en atención a la bondadosa intercesión de nuestro santo, las gracias que le pedimos, a fin de que, sirviéndote en nuestros hermanos, durante toda nuestra vida, podamos un día glorificarte en compañía de tus santos en el cielo. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Don Bosco Santo, de corazón amplio y generoso, de fe invencible en la divina providencia,
tú que cuando vivías en este mundo no dejaste a nadie sin ayuda y consuelo. Acoge mis plegarias y con tu potente intercesión, obténme del Sagrado Corazón de Jesús, por intermedio de María Auxiliadora, las gracias que imploro. Oh San Juan Bosco, ayúdame en mis necesidades, a fin de que encuentre fuerzas para procurar mi salvación. En agradecimiento yo haré lo que pueda por el bien de mis prójimos, ayudando también a tus obras, en la esperanza de poder un día agradecer y bendecir a Dios en tu compañía y en la de todos los santos en el paraíso. Así sea. Oh Padre y Maestro de juventud, San Juan Bosco, que tanto trabajaste por si la salvación de los hombres, sé nuestro guía en buscar el bien del prójimo. Ayúdanos a vencer las pasiones y el respeto humano. Enséñanos a amar a Jesús sacramentado, a María Auxiliadora y al Papa, e imploramos de Dios una buena muerte, para que podamos reunirnos contigo en el paraíso. Así sea. Glorioso San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros. Les voy a dar con esta reliquia que es la carnecita de San Juan Bosco, reliquia de primer grado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San Juan Bosco ruega por nosotros. San Juan Bosco, bienvenido, gran amigo de todos los jóvenes.